Hay amistades que duran una vida entera, y hay otras que sobreviven incluso a la muerte. Durante más de 43 años, Sammy Marrero y Rafi Leavitt fueron algo más que cantante y director. Para miles de personas, fueron dos almas caminando al mismo ritmo, dos hombres unidos por una historia que casi terminó una tarde oscura de 1970, y dos cuando un accidente brutal estuvo a punto de borrar sus nombres para siempre. Sobrevivieron, y desde aquel día, muchos creyeron que nada podría romper un vínculo sellado entre el dolor y la gratitud. Pero acompáñenos un momento y hagámonos una pregunta. ¿Qué podría destruir algo que ni siquiera la muerte pudo separar? Porque cuando Rafi cerró los ojos para siempre, algo comenzó a romperse lentamente. Sammy reveló años después que la herida más profunda de su vida no nació del dinero ni de los tribunales. Nació de un golpe mucho más silencioso. Uno que vino desde personas a quienes había considerado familia. ¿Qué hizo realmente María Barreto para dejar a este hombre completamente devastado y detrás de la nueva orquesta de Sammy? Existía un secreto doloroso que nadie estaba viendo. Años después, frente a algunos medios de Puerto Rico, Sammy dejó escapar algo que sonaba menos a una declaración pública y más a una confesión cansada de un hombre herido. Porque cuando decidió crear Sammy Marrero y su orquesta alrededor de 2016, según distintas entrevistas y reportes públicos, él creyó que estaba haciendo algo sencillo: continuar cantando, continuar viviendo, continuar caminando junto a los músicos con quienes había compartido décadas enteras de escenarios, aeropuertos y noches interminables. Pero la historia tomó otro camino. Imagine por un instante una tarde silenciosa, un escritorio de madera, un sobre colocado encima, hojas llenas de términos legales, firmas y palabras frías, y al abrirlas descubrir que su nombre aparecía ya no como hermano, ya no como compañero, sino como parte de una disputa judicial. Y aquí surge una pregunta que quizás muchos de nosotros nos haríamos. ¿Qué duele más? ¿Perder a un amigo o descubrir que después de su ausencia, algo alrededor de ese recuerdo comenzó a cambiar para siempre? Sammy dejó entrever que el golpe no era económico. El dinero viene y va, pero las heridas nacidas desde el afecto, esas permanecen. Sin embargo, aún quedaba algo que él todavía no había revelado por completo, porque detrás de aquella nueva orquesta existía otra razón mucho más humana. Una razón que cambiaría por completo la manera de entender esta historia. Y poco a poco comenzó a aparecer una verdad distinta. Una verdad mucho menos escandalosa de lo que muchos imaginaban, pero infinitamente más dolorosa. Porque durante años hubo quienes interpretaron la creación de Sammy Marrero y su orquesta como una separación nacida del orgullo del dinero o de conflictos personales. Algunas personas llegaron a preguntarse si después de la partida de Rafi Leavitt, Sammy simplemente había querido tomar otro camino y quedarse con algo que antes no tenía. Pero, ¿y si la historia fuera completamente diferente? Imaginen una noche cálida en Puerto Rico alrededor de 2016. Son casi las 9 de la noche. Las luces de un pequeño salón ya no brillan como antes. Algunas mesas están vacías. Cerca del escenario hay varias sillas de plástico sin ocupar. Encima de una de ellas descansa una vieja chaqueta negra de presentación. A pocos metros, unos músicos conversan en voz baja mientras guardan instrumentos que han pasado décadas enteras acompañándolos. Los dedos ya no se mueven con la misma velocidad de antes. La espalda ya no soporta horas interminables de viaje. El tiempo había comenzado a cobrar su precio. Y quizás muchos de nosotros nunca pensamos en algo tan sencillo. Cuando las luces del escenario se apagan, ¿qué ocurre con quienes dedicaron toda una vida a sostener esas luces? Porque las estrellas suelen permanecer en los recuerdos. Pero los músicos, los arreglistas, los hombres que cargaron bocinas, los compañeros que estuvieron detrás de cada canción, ellos también envejecen. Y según distintas declaraciones y reportes conocidos, Sammy dejó entrever algo profundamente humano. Él no quería cerrar una historia, quería mantenerla respirando, quería seguir cantando, quería seguir trabajando junto a hombres con quienes había compartido años enteros de vida. Quería que aquellos músicos veteranos siguieran teniendo un ingreso. Quería seguir viendo rostros conocidos en las primeras filas.
Quería seguir escuchando aplausos de personas que crecieron junto a esas canciones. Porque para miles de seguidores, mayores aquellas melodías no eran simples canciones. Eran recuerdos. Eran fotografías invisibles. Eran primeros amores. Eran viajes familiares. Eran personas que ya no estaban. Y aquí aparece una pregunta que quizás también deberíamos hacernos juntos. ¿Puede alguien ponerle precio a una memoria? Porque mientras unos podían ver un catálogo musical, otros seguían viendo fragmentos enteros de una vida. Tal vez por eso Sammy parecía hablar menos como un cantante y más como un hombre intentando proteger algo que sentía escapar entre sus manos. Imaginen por un instante un micrófono antiguo apoyado sobre una mesa, la pintura negra ya desgastada, algunas marcas del tiempo alrededor del metal. Un objeto aparentemente pequeño. Para cualquiera sería solo un micrófono, pero para alguien que pasó 40 años sobre escenarios, quizás representa otra cosa. Quizás representa noches interminables. Quizás representa compañeros ausentes. Quizás representa una vida entera. Y mientras él intentaba mantener encendida aquella pequeña llama algo más, empezaba a levantarse lentamente al otro lado. Papeles, derechos, permisos, restricciones, límites, palabras frías, palabras incapaces de recordar abrazos, accidentes compartidos o promesas hechas décadas atrás. Y ahí comenzó a aparecer una imagen inquietante. De un lado estaba un grupo de hombres mayores intentando mantener vivo algo que para ellos era familia. Del otro comenzaban a surgir estructuras legales que veían aquel mismo legado desde una perspectiva completamente distinta. Y entonces surge otra pregunta que puede resultar incómoda. Cuando un legado pertenece al corazón de miles de personas, ¿de quiénes realmente? ¿De quienes lo construyeron? ¿De quienes lo heredaron? ¿O de quienes lo llevaron consigo durante toda una vida? Pero todavía falta algo por entender, porque Sammy aún no había enfrentado la parte más dolorosa de esta historia. Todavía no había llegado el momento en que décadas de lealtad comenzarían a chocar contra algo mucho más fuerte. Algo que no tiene rostro, algo que no tiene memoria, algo que nunca recuerda las lágrimas ni las promesas. La ley. Hay algo extraño acerca de la lealtad. Mientras existe, casi nadie la mira, casi nadie la aplaude, casi nadie habla de ella. Solo se vuelve visible cuando desaparece. Y tal vez esa sea la parte más dolorosa de esta historia. Porque durante más de 43 años, Sammy Marrero permaneció al lado de Raffi Leavitt. 43 años no son unas cuantas temporadas musicales, no son unos cuantos conciertos, ni unas cuantas fotografías antiguas colgadas en una pared. 43 años son vidas enteras. Son madrugadas dentro de autobuses. Son aeropuertos. Son hoteles vacíos. Son enfermedades. Son pérdidas. Son silencios. Y sobre todo son decisiones. Porque a lo largo de esas décadas, Sammy pudo haber tomado otros caminos. Pudo haberse separado antes. Pudo haber exigido mayor protagonismo. Pudo haber buscado beneficios distintos. Pudo haber perseguido algo propio mucho antes, pero permaneció ahí. Y quizás ahora deberíamos preguntarnos algo juntos. ¿Por qué un hombre permanece 43 años junto a otro? Por dinero no parece suficiente. Por fama tampoco. Hay algo más. Porque uno permanece tanto tiempo solo cuando cree estar cuidando algo parecido a una familia. Imaginen por un instante un viejo camerino alrededor de finales de los años 90. Afuera todavía se escuchan aplausos lejanos. Sobre una silla descansa una corbata oscura ligeramente arrugada. Hay botellas de agua abiertas sobre una mesa. El maquillaje de las luces todavía permanece en el espejo. Y dos hombres cansados después de una presentación hablan de cosas simples. No hablan de contratos. No hablan de abogados. No hablan de demandas. Hablan de mañana. Hablan de volver a tocar. Hablan de seguir adelante. Porque durante décadas parecía existir una confianza silenciosa, algo que nunca necesitó escribirse sobre papel. Pero el tiempo tiene una costumbre dolorosa. Un día cambia todas las reglas. Y cuando Raffi ya no estaba aquella estructura emocional que había mantenido unidos tantos años, comenzó lentamente a desaparecer. Lo que antes eran abrazos comenzó a transformarse en documentos.
Lo que antes eran recuerdos comenzó a convertirse en términos legales. Lo que antes parecía pertenecer a todos empezó a delimitarse con nombres, autorizaciones y restricciones. Y fue entonces cuando Sami se encontró frente a una realidad que probablemente nunca imaginó vivir. No estaba subiendo a un escenario, no estaba afinando su voz, no estaba preparando un concierto, estaba entrando a una corte federal. Imaginen aquella escena, una mañana fría, quizás poco después de las 8, pasos lentos sobre el suelo, personas caminando con carpetas bajo el brazo, rostros serios, nadie sonríe demasiado, y entre ellos un hombre acercándose ya a los 80 años, un hombre cuya vida había transcurrido entre trompetas y aplausos, un hombre acostumbrado a escuchar ovaciones, y ahora rodeado por palabras que parecen no tener emociones. Demandant, demandado, derechos, restricciones, resoluciones. Qué extraña sensación debe ser esa, porque tal vez el golpe más duro nunca fue la existencia de una disputa legal. Quizás lo más doloroso fue descubrir que 43 años de historia ya no podían hablar por sí solos. Y aquí aparece una pregunta incómoda. Cuando una persona entrega décadas enteras de fidelidad, ¿existe realmente una forma de medir ese valor? Porque los tribunales pueden medir contratos, pueden medir porcentajes, pueden medir acuerdos. Pero, ¿cómo se mide una promesa? ¿Cómo se mide una amistad? ¿Cómo se mide un hombre que decidió quedarse durante toda una vida? Quizás no existe respuesta. Y esa tal vez era la herida que lentamente empezaba a abrirse dentro de Sami. Porque según distintas declaraciones públicas, él parecía hablar cada vez menos de dinero y cada vez más de decepción. Y las decepciones tienen algo peligroso. No hacen ruido cuando llegan. Llegan lentamente, en silencio, como una gota cayendo una y otra vez sobre la misma piedra, hasta quebrarla. Pero aún faltaba el golpe final, porque la verdadera consecuencia de aquella batalla no aparecería dentro de una corte, aparecería años después, y terminaría dejando una marca que Sami cargaría hasta los últimos años de su vida. Y finalmente llegó aquello que durante años había permanecido avanzando lentamente, casi como una sombra silenciosa detrás de toda esta historia. No llegó con gritos, no llegó con titulares escandalosos, no llegó con una escena explosiva, llegó en forma de un acuerdo. Año 2020. Sobre el papel, probablemente parecía algo normal. Una resolución más dentro de una disputa larga, otro documento firmado, otra carpeta archivada, otra historia legal llegando a su final. Pero algunas decisiones pueden terminar un proceso jurídico y al mismo tiempo dejar abierta una herida mucho más profunda. Porque según distintos reportes públicos sobre aquel conflicto, el desenlace terminó imponiendo restricciones que cambiaron una parte importante del futuro artístico de Sami. Y aquí aparece una pregunta difícil. ¿Qué ocurre cuando a un hombre no le quitan simplemente un trabajo, sino una parte de aquello que lo acompañó durante toda su existencia? Porque para cualquiera podría parecer algo sencillo. Canciones, escenarios, presentaciones. Pero para alguien que había pasado décadas enteras respirando música, aquello tal vez era algo mucho más grande. Imaginen una tarde alrededor de las 5. El sol comienza a caer lentamente sobre Puerto Rico. La luz entra por una ventana y atraviesa una habitación silenciosa. Encima de una silla descansa un saco oscuro. Sobre una pequeña mesa permanece un viejo micrófono. Y todo parece inmóvil, demasiado inmóvil. Quizás muchos de nosotros hemos vivido algo parecido alguna vez. No exactamente una demanda, no exactamente un conflicto legal, pero sí esa sensación de mirar algo que estuvo con nosotros durante años y entender lentamente que ya no volverá a ser igual, porque las pérdidas más difíciles no siempre son personas. A veces son rutinas, a veces son lugares, a veces son sonidos, a veces son partes de nosotros mismos. Y quizás esa era la verdadera tragedia silenciosa, porque mientras el cuerpo envejecía, los recuerdos seguían completamente vivos. Las canciones seguían existiendo, las voces seguían existiendo, los aplausos seguían existiendo dentro de la memoria, pero ya no de la misma manera. ¿Y cómo se hace para apagar 40 años de recuerdos? ¿Cómo se hace para caminar lejos de algo que prácticamente se convirtió en una extensión de tu propia vida? No parece existir una respuesta sencilla, porque las leyes pueden resolver conflictos, pero rara vez
logran cerrar emociones. Y según distintas declaraciones públicas realizadas, durante aquellos años, Sami parecía regresar constantemente a una misma herida. No hablaba únicamente de derechos musicales, no hablaba únicamente de tribunales, hablaba de decepción, hablaba de dolor, hablaba de sentirse herido por una historia que alguna vez creyó eterna. Tal vez por eso algunos silencios comenzaron a pesar más que las palabras. Imaginen ahora un pequeño escenario preparado para una presentación. Las luces todavía están encendidas. Algunas personas mayores comienzan a ocupar lentamente sus lugares. Un hombre llega acompañado de su esposa. Otra mujer entra caminando despacio. Alguien sonríe al escuchar los primeros acordes de una canción antigua, porque para ellos aquellas canciones seguían siendo parte de una vida entera. Seguían siendo juventud, seguían siendo recuerdos, seguían siendo personas que ya no estaban. Y quizás esa sea la parte que más duele, porque tal vez Sami nunca estaba luchando únicamente por canciones. Tal vez estaba intentando proteger algo mucho más frágil, la memoria compartida de miles de personas. Y entonces llegamos al 17 de mayo de 2026. El cuerpo finalmente se detuvo. La noticia recorrió medios y seguidores que durante décadas habían acompañado aquella voz. Pero debemos ser cuidadosos con algo. Nadie puede afirmar que una sola herida explica la partida de un ser humano. La edad avanza, el tiempo avanza, la vida avanza. Sin embargo, hay algo que sí parece difícil ignorar. Las heridas emocionales dejan marcas, y algunas marcas permanecen mucho después de que los tribunales cierran sus puertas. Porque quizás la verdadera pregunta nunca fue quién ganó aquella batalla. Quizás la pregunta real sea otra. ¿Qué precio termina pagando un hombre cuando la lealtad de toda una vida se rompe? Y lo más inquietante de todo es que detrás de aquella herida todavía existía otra oscuridad esperando aparecer. Una oscuridad que casi nadie estaba mirando. Una relacionada con números pagos y una pesada carga que todavía lo perseguía en silencio. Al principio de este viaje regresamos hasta aquella tragedia de 1972. Un accidente brutal que estuvo a punto de terminar con 2 vidas y 2 destinos. Muchos pensaron entonces que después de sobrevivir juntos a algo así, Sami Marrero y Rafi Levitt permanecerían unidos para siempre. Y quizás durante mucho tiempo fue verdad. Pero ahora, después de recorrer toda esta historia juntos, aparece una sensación difícil de ignorar. Porque aquello nunca terminó siendo una historia sobre contratos. Nunca terminó siendo únicamente una historia sobre derechos musicales. Y tampoco fue simplemente una disputa legal. Fue algo mucho más humano, más doloroso, más silencioso, porque a veces las heridas más profundas no llegan desde nuestros enemigos. Llegan desde lugares donde nunca imaginamos levantar una defensa. Llegan desde personas a quienes les abrimos la puerta de nuestra vida. Llegan desde aquello que alguna vez llamamos familia. Imaginen por última vez un escenario vacío. Las luces ya se apagaron hace varios minutos. Las sillas comienzan a quedar vacías. Los últimos asistentes abandonan lentamente el lugar. Cerca del centro del escenario permanece un micrófono inmóvil bajo una tenue luz. Solo, en silencio. Y tal vez esa imagen represente algo más grande que Sami Marrero. Quizás represente una pregunta que todos nosotros llevamos dentro. ¿Qué sucede cuando entregamos décadas enteras de amor, amistad y lealtad? ¿Existe alguna garantía de que la vida nos devolverá algo parecido? Quizás no. Quizás algunas personas aparecen para acompañarnos durante el camino. Y quizás otras aparecen para enseñarnos que incluso los lazos más fuertes pueden romperse. Sami ya no está aquí. Su voz permanece. Sus canciones permanecen. Sus recuerdos permanecen. Pero hay algo inquietante que todavía sigue flotando alrededor de los últimos años de su vida. Porque la herida emocional que vimos hoy parecía ser solamente una parte del laberinto. Y aquí es donde la historia toma un giro todavía más oscuro. Porque detrás de esta batalla emocional existía otra batalla mucho menos visible. Una batalla hecha de números, de pagos, de acuerdos, de sacrificios silenciosos. ¿Sabían ustedes que según diversos reportes y versiones relacionadas con aquellos años, Sami habría tenido que enfrentar una pesada carga económica para recuperar algo de tranquilidad en el final de su vida?
¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Y cómo fueron realmente sus últimos años lejos de las luces y los aplausos? Eso lo descubriremos en el siguiente capítulo. La amarga vejez de Sammy Marrero, el precio oculto de la paz antes del final.